de la clase y así pueden volver ustedes a ella. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase del día viernes 13 de agosto del curso de Biología de Invertebrados para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día, según nuestro cronograma, corresponde analizar el organismo animal y darle inicio a la guía número 1. Hablando de guías, tengo entendido que yo estoy al día con el material digital. Le he subido la guía de autoaprendizaje de la unidad 1, también le subí la lectura, la guía de la lectura y una carta de compromiso que me tienen que firmar y me las deben enviar, si no hoy día, algún día durante la próxima semana. Pero el próximo viernes todos tienen que tener las cartas de compromiso enviadas. Les sugiero que comiencen a leer la lectura, porque en general no es muy fácil. Va a implicar una lectura lenta y reflexiva. Bueno, como decía hace un momento, el tema de la clase es el organismo animal. Este análisis lo vamos a dividir en 3 temas y si nos queda tiempo, un cuarto tema. Recuerden que salimos a las 8:45. Los temas dentro de lo que es el organismo animal es el organismo animal comparado con el resto de los seres vivos, siguiendo el criterio de Whittaker, de los 5 tipos de seres vivos. Y después tenemos el análisis de las características específicas de los animales. Y finalmente el tema de las funciones orgánicas y órganos y sistemas de órganos que encontramos en los animales. Así que voy a proceder a compartir pantalla para comenzar la clase. Ciertamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me interrumpen y yo me voy a dejar el espacio para contestarlo. Es posible que ustedes cuando me hagan la pregunta, yo esté hablando, entonces termino de lo que estoy diciendo para que no quede interrumpido, nos interrumpa lo que estoy diciendo y ahí le doy el pase a la persona que pregunta. Por chat me desubico porque me concentro en lo que estoy diciendo y a veces no le pongo atención a lo que me ha llegado del chat y me cuesta abrirlo y me toma más tiempo, eso es lo que quiero decir. Así que prefiero que me interrumpan nomás, profesor o señor, quiero hacer una pregunta y yo voy a dejar el espacio. Bien, la gran pregunta es ¿qué es lo que es el organismo animal? Antes de responderla directamente, vamos a preguntar qué son los seres vivos. Pero antes de eso, responder ¿qué es un ser vivo? Entonces, yo voy a dar una definición un tanto materialista.
para no complicarnos demasiado las cosas. Sabemos nosotros que la materia está conformada por átomos y moléculas, y esta conformación, que no solo es química, por átomos y moléculas, sino también es una conformación física, tiene una estructura, cristales, por ejemplo, tiene propiedades físicas y químicas. Una roca, por ejemplo, la podemos analizar desde el punto de vista de sus propiedades físicas y de sus propiedades químicas, ¿verdad? La materia viva, ¿qué es lo que es la materia viva? Bueno, la materia viva podemos esperar, ¿no es cierto?, que está conformada por átomos y moléculas. Y por lo tanto tiene propiedades físicas y químicas, igual que la materia no viva, la materia inanimada. ¿Qué es lo interesante de la materia animada, la materia viva? Es que a las propiedades físicas y químicas le agrega propiedades biológicas. ¿Y qué es un ser vivo entonces? Es un determinado arreglo de átomos y moléculas que, además de tener las propiedades físicas, propiedades químicas, tiene propiedades biológicas. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo, por dar un ejemplo más fácil, entendible por ustedes, es un arreglo lo mismo que se obtiene cuando se juega al naipe, por ejemplo, al póker. Entonces la persona que recibe las cartas las mira y ve que hay una combinación de distintos tipos de naipe. ¿Mm? Eso es un arreglo, se ha dicho en otras palabras, es un determinado orden, es un determinado patrón. Por supuesto que en una segunda mano, en el caso del póker, el arreglo va a cambiar. Esa es la gracia del póker. Y en una tercera mano de naipe, esa combinación de cartas, ¿no es cierto?, va a cambiar. Esa es la gracia de un juego de azar. Lo mismo podemos hablar del keno. El keno, usted compra una boleta y en esa boleta viene un determinado arreglo de números. Y el premiado resulta ser otro arreglo de datos, que si coincide con lo que usted tiene, recibe el premio mayor. Eso es un arreglo. Entonces, o patrón. Es una determinada organización de los elementos que componen ya el conjunto. En este caso es un conjunto de átomos y moléculas. Ahora bien, además, repito, además de estas propiedades físicas y químicas, ese conjunto agrega una nueva serie de propiedades que nosotros llamamos las propiedades biológicas. No me voy a detener en cuáles son las propiedades biológicas porque ustedes vienen saliendo de un curso de biología general y ahí tienen que haber analizado las propiedades biológicas de la materia viva. Pero por dar un ejemplo, la reproducción, el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, esas son propiedades biológicas. Entonces, en función de esta definición, ¿cuántos tipos de seres vivos hay? Yo sigo en este criterio la clasificación de un autor norteamericano de apellido Whittaker. El hombre dijo
que los seres vivos se pueden asociar con 5 tipos de seres vivos. Ahora hay una clasificación un poco, una clasificación algo más moderna, que uno de los tipos, el primero, el más simple, Monera, la divide en 2 grandes grupos, y según esta nueva clasificación son 6. ¿Ya? Pero no hay 20, ni 30, ni 1000 tipos de seres vivos. 5 o 6. Ahora, esa es una de las maravillas de la naturaleza. 5 tipos según Whittaker. Cuando tomen el curso de microbiología, bueno, ahí le van a tratar este criterio de los 6 tipos. No sé en biología general cuál criterio tocaron. Yo trabajo con el criterio de Whittaker porque para mí es más didáctico. El propósito mío no es mostrarle el detalle de estas cosas, sino que concentrarnos en lo que es la característica del organismo animal. Y esa no ha cambiado. Entonces, Whittaker usa un criterio que es un criterio biológico, no físico, no químico, que está aquí en la primera columna. Entonces, ¿cuáles son los indicadores o las características? El tipo celular, la envoltura nuclear, la mitocondria, etcétera, hacia abajo. Y en función de esto, el personaje va poniendo, posicionando los tipos de organismos. Entonces, en amarillo, que es la columna de la derecha, la última columna, son las características del organismo animal. ¿Ya? Entonces podemos decir que el organismo animal tiene las siguientes características desde el punto de vista celular. Tiene la célula eucarionte, presenta la célula envoltura nuclear, hay mitocondrias, no hay cloroplasto, y esto es una gran diferencia con las plantas, otro tipo de organismo. Diferencia, pero hay similitud, fíjate lo interesante, con los hongos. Después tenemos pared celular, ¿verdad? La célula del organismo animal no tiene pared celular, una diferencia con las plantas, una diferencia con los hongos, una diferencia con los protistas, y los moneras plantean cierto conflicto, que hay moneras que no tienen pared celular, ¿ya? Perdón, que no es de celulosa, tienen pared celular, pero en algunos es polisacárido y en otros no es celulosa. Y aquí tenemos entonces otra característica importante que diferencia del resto. ¿Ya? La ausencia de una pared celular. No confundir, por supuesto, pared celular con membrana celular. Por supuesto, la célula animal tiene membrana celular. Veamos el tema de los medios genéticos de recombinación. Aquí los animales tienen fertilización y meiosis, pero eso no diferencia de las plantas, fíjense ustedes, no los diferencia de los hongos, parcialmente diferencia de los protistas, y diferencia con los moneras. Veamos el caso de la forma de nutrición. Heterótrofo por ingestión, fotosintético, nos diferencia de las plantas. Heterótrofo no nos diferencia de los hongos. Aquí el grupo de los protistas, ya hay algunos que son fotosintéticos, se aproximan a las plantas, y otros que son heterótrofos, se aproximan a los animales. Y aquí hay un enredo de modos de nutrición. Ahora bien, ¿qué significa heterótrofo? Significa que el organismo requiere de materia orgánica preformada por otro organismo, es lo que nosotros llamamos alimento. En el caso de los hongos, también son heterótrofos. También requieren, ¿no es cierto?,
alimento preformado. Cuando yo digo alimento me refiero a sustancias químicas orgánicas. ¿Ya? Pero la diferencia que hay entre los hongos y los animales, en que en los animales la heterotrofía es por ingestión. O sea, dicho en otras palabras, el animal tiene algún mecanismo de atrapar la presa y, entre comillas, tragarla. Casos más típicos de nosotros, pues nosotros tenemos una boca, ingerimos el alimento. En el caso de los hongos, estos organismos no tienen esta estructura y lo que hacen ellos es eliminar al medio donde están, digerir las sustancias orgánicas y absorberlas. Eso se llama ingestión por, se llama heterotrofía por ingestión. Heterotrofía por ingestión. Dicho en otras palabras, entre comillas, porque el proceso no es exactamente igual, el hongo chupa. La palabra correcta es absorbe la materia orgánica externamente digerida. En cambio, nosotros incorporamos la materia orgánica, esta materia orgánica va, por ejemplo, en el estómago se digiere parcialmente, va hacia el intestino y finalmente sigue hacia el ano, y todo ese proceso se va digiriendo la materia y se va absorbiendo los nutrientes. Recuerden que ya a nivel de la boca hay una digestión que se llama digestión mecánica. Un trozo de carne, usted la muele, ¿no es cierto?, con sus dientes y la traduce, la lleva a procesos, a trozos más pequeños. Después tenemos nosotros el tema de la motilidad. Fíjense ustedes que nosotros tenemos fibras contráctiles. Dice en otras palabras, tenemos una célula especial, que es la célula muscular. Esa célula es típica de los animales, ¿ya? Y es la que le da movilidad al cuerpo del animal. Sin embargo, nosotros tenemos otra estructura que da movilidad. Tenemos cilios, ¿ya? Y flagelos. Vean ustedes ahí que también las plantas tienen cilios y flagelos, también los hongos tienen cilios y flagelos, también los protistas tienen cilios y flagelos, y también las monedas tienen cilios y flagelos. O sea, desde el punto de vista de la motilidad, la diferencia en el caso de los animales es la presencia de una célula especial. Y esta célula especial es la célula muscular. Otra característica importante tener presente para diferenciar el animal del resto de los seres vivos es que el cuerpo del animal está estructurado en base a muchas células. ¿Ya? La multicelularidad también se da en la planta, no diferencian desde esa perspectiva, también se da en los hongos. Es más escasa, casi una excepción en las protistas, y claramente está ausente en las monedas. En los animales y las plantas, la multicelularidad está organizada, y esto es importante, está organizada en tejidos, órganos y sistemas de órganos. Tejidos, órganos y sistemas de órganos. Y finalmente, sistema nervioso. El sistema nervioso o la célula nerviosa está presente en los animales, ausente en el resto de los seres vivos. La célula nerviosa es una célula propia de los animales. Sin embargo, no todos los animales tienen células nerviosas, pero sí algunas células
tienen las características que tiene la célula nerviosa típica, transmitir, ¿no es cierto?, el llamado un impulso, un impulso nervioso que corresponde a un impulso eléctrico que se mueve de una parte del cuerpo del organismo hacia otra parte del organismo y determina una reacción. En los animales simples, esta reacción es muy básica, como comprenderán ustedes. Pero en el caso nuestro, esta reacción es muy compleja, como en el caso, por ejemplo, del cerebro, asunto que todavía no se ha resuelto casi en muchos aspectos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto de esto? Entonces, estas son las características generales, las que están en amarillo, del ser humano, de los animales. Algunas de estas se comparten con otros organismos, con otros tipos de seres vivos. Esta compartición, no sé si la palabra está correcta, esta compartición le ha dado motivo a los biólogos que estudian el origen de los seres vivos y soporta la tesis, es un argumento a favor de la tesis, que los seres vivos provienen de un tronco común. No está claro todavía, forma parte de la teoría del origen de la vida, si la materia primordial, la célula primordial, apareció aquí en la Tierra, o bien los elementos precelulares, moléculas con cierto grado de complejidad, llegaron desde el espacio, desde el espacio terrestre, extraterrestre. Ya la gran discusión. Pero las características compartidas apoyan la tesis que todos los seres vivos provienen de un tronco común, provienen de un origen común. Y a lo largo de los miles de millones de años que tiene la historia de la vida en la Tierra, se han ido transformando mediante un proceso que nosotros conocemos como la evolución. Hasta llegar, ¿no es cierto?, a la situación que ustedes y yo conocemos, con la diversidad de seres vivos que hay, ¿ya?, pero a nivel de especies. Pero nosotros no vamos a analizar en este curso hasta ese nivel. Nosotros nos vamos a quedar, porque es un curso que no tiene los propósitos de llegar al nivel de especie en la mayoría de los casos. Solo vamos a tratar nosotros las especies de invertebrados muy importantes para el ser humano, como ejemplos. Pero en el resto de las situaciones nosotros vamos a quedar en una etapa, ¿no es cierto?, un tanto general de lo que es la diversidad animal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, un ser vivo es un determinado arreglo de átomos y moléculas que, además de las propiedades físicas y químicas, tiene propiedades biológicas. Este ser vivo se expresa, se manifiesta en la naturaleza bajo 5 formas, según Whittaker, o bajo 6 formas, según otro autor. La forma más simple es el tipo monera, un poquito más compleja, pero sigue siendo simple, el tipo protista. Después vienen los hongos, las plantas y los animales.
Esto en términos de complejidad biológica. Estos tipos de seres vivos, Whittaker le llamó reinos, grandes grupos. El reino de las monedas o bacterias, el reino de las protistas, y aquí están las algas y los protozoos, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Interesante, ¿no? Que todo el mundo vivo quede reducido a 5 o 6 formas. Y así también se puede entender un poco el origen a partir de un ancestro común. Ahora bien, los animales tienen unas características que nos permiten profundizar la separación con el resto de los seres vivos. A esto yo le llamo características específicas del diseño. O dicho en otras palabras, el diseño corporal. O sea, los animales están construidos en base a un diseño corporal. Bueno, las plantas también tienen un diseño corporal. Nosotros caminando por el campo podemos saber claramente qué es lo que es planta y qué es lo que no es planta. Un diseño corporal básico es las hierbas, los arbustos y los árboles. Pero el diseño corporal de las plantas es menos, si bien es cierto, tiene una forma corporal general, el diseño es más flexible. Ejemplo, nosotros podemos podar un árbol, le damos una forma que queremos. Un animal no podemos hacer eso, en la mayoría de los casos. Si a usted se le corta un brazo, se quedó sin el brazo nomás. En cambio, usted puede cortar la rama de un árbol y le puede crecer esa rama. Cuando se corta el pasto, ¿no es cierto? El pasto queda reducido del jardín de la casa, el pasto queda reducido a su mínima expresión, ¿no es cierto? Pero dentro de meses más tarde aparece el pasto renovado. Entonces tenemos el diseño corporal. ¿Cuáles son las características del diseño? Ahora bien, hay gente que tiene problemas para entender el concepto de diseño. ¿Ya? Se los voy a dar como tarea para que ustedes busquen en algún diccionario qué se entiende por diseño y ustedes formen una imagen mental de lo que es un diseño. Pero los arquitectos, por ejemplo, trabajan bastante con el concepto de diseño y ellos hacen en un papel el dibujo de una casa. Hasta el diseño de una casa, y la casa puede ser de un piso, de 2 pisos, puede ser un tipo de chalet, puede ser un tipo de casa simple, etc. El diseño de un vestido, el diseño de un auto, los ingenieros automotrices, el diseño de un puente. Estamos rodeados nosotros por diseño. El diseño es una suerte de abstracción. Por ejemplo, el diseño de un puente. Si yo le digo un puente, todos piensan en algo. A lo mejor algunos pensarán en un puente de madera, otro en un puente de fierro, en otro un puente de cemento. Depende de las oportunidades que uno haya tenido de encontrarse con un puente. Pues si usted es del campo y está lleno de estos puentes colgantes, aquí en el Valle del El, que va a cruzar el río, los esteros, hay una serie de puentes colgantes chiquititos, puentes. Pensará en ese diseño. De la misma manera que yo puedo decir animal, y
van a pensar en un diseño animal. Lo más probable es que piensen ustedes en un perro, o algunos pensarán en un perro chico, otros en un perro grande, un perro negro, un perro blanco, un gato, qué sé yo. ¿Me entiendes? Esos son diseños, son representaciones mentales de carácter general que aquí, ¿no es cierto?, se llevan un poco a lo concreto. ¿Cuáles son los criterios de la arquitectura animal o diseño? Diseño o arquitectura animal. La blastía. La blastía es el número de capas germinales que un animal tenga en su origen. Hay animales que tienen dos capas germinales, el ectoderma y el endoderma, y hay animales como nosotros que parten de tres capas germinales: el endoderma, el ectoderma y el mesoderma. Esto es otra cosa interesante, pues en el caso de los animales hay o son dos capas germinales, ectoderma, endoderma, o son tres capas germinales. No hay más, no hay 20, no hay 30. Después tenemos nosotros la simetría. La simetría es la caracterización geométrica del animal, del cuerpo del animal, en torno a ejes corporales. Y en este caso nosotros vamos a estudiar dos tipos de simetría. Le podemos agregar, ¿no es cierto?, un tercer tipo de simetría, pero en el organismo animal, a menos que sea en su origen, ¿ya?, no existe la simetría esférica, o sea, un huevo que está formándose en sus etapas iniciales, adquiere la simetría esférica, pero rápidamente, a través de la primera hora del desarrollo, esa simetría cambia. De tal manera que en el cuerpo ya de un animal en un mayor estado de desarrollo, hay dos tipos de simetría: la simetría radial y la simetría bilateral. Nosotros tenemos simetría bilateral. Las medusas tienen simetría radial. No voy a dar más antecedentes respecto de la simetría porque esto es un tema del laboratorio. Ahí van a discutir bastante el concepto de simetría. Solo les puedo señalar que nosotros somos animales con simetría bilateral. Tenemos un lado derecho, tenemos un lado izquierdo. Tenemos tenemos un lado derecho que es simétrico al plano izquierdo. Es como quien dice en la mitad, ya, del todo. Por eso que yo tengo la mano derecha, ¿no es cierto?, y la mano izquierda, y las puedo poner una al frente de otra, pegada. Hay definiciones un poco más sofisticadas, pero eso las vamos a ver en el laboratorio. Los animales, dado que tienen que presentan heterotrofía mediante ingestión, entonces tienen un canal alimentario. En algunos animales el canal alimentario es bastante simple. En nosotros es más complejo porque nosotros tenemos un orificio de entrada, ¿no es cierto?, para el alimento, y un orificio de salida para el alimento no digerido. Y el alimento transita entonces entre este poro de entrada, llamado boca, y el poro de salida llamado ano, en nosotros. Y a medida que el alimento va transitando, va siendo digerido y absorbido. Después tenemos la cavidad corporal. En los animales tenemos tres tipos de cavidad corporal. Una cavidad corporal llamada pseudoceloma, otra cavidad corporal llamada celoma, y la condición sin cavidad corporal.
Después tenemos nosotros la segmentación corporal. Hay animales que tienen el cuerpo segmentado. Por ejemplo, las lombrices de tierra. Cuando yo digo segmentado, no quiero decir que esté partido. Ah, las lombrices de tierra. Nosotros también somos animales segmentados. Hay otros animales que no son segmentados, como por ejemplo los anélidos. No, están los nematodos, no son segmentados. Todas estas cosas las vamos a ir analizando, ¿no es cierto?, con mayor detalle en las próximas clases. El origen de la boca. En aquellos animales que tienen boca, no todos tienen boca. Tienen orificios de entrada, pero no le podemos llamar boca. En aquellos animales que tienen boca, la boca se forma en unos casos a nivel de un poro embrionario y en otros casos se forma en el extremo del embrión, la boca. Aquellos animales donde la boca se forma a partir de un poro embrionario se conocen con el nombre de protostomado. Y en aquellos animales donde la boca, perdón, el ano se forma a partir de este poro embrionario, se conoce como animales deuterostomados. Nosotros, por ejemplo, somos animales deuterostomados. Dice en otras palabras, la boca nuestra se forma a partir de este poro embrionario o en la zona donde está el poro embrionario. Este poro embrionario se conoce con el nombre de blastoporo. Y la última característica es la llamada cefalización. El sistema nervioso en algunos animales está radialmente distribuido en el cuerpo del animal. No hay cerebro, no hay ganglios cerebrales. En otros animales, como en nosotros, ya el sistema nervioso, los órganos importantes del sistema nervioso tienden a concentrarse. ¿Ya? Y eso se conoce con el nombre de cefalización. Tienden a concentrarse en la región anterior del cuerpo. La región anterior del cuerpo. ¿Ya? En el caso nuestro, están ubicados en la cabeza. Eso es cefalización. Donde, repito, los órganos importantes del sistema nervioso se tienden a concentrar en la región anterior del cuerpo del animal, que en algunos casos, como en nosotros, esa región arterial es una cabeza. No todos los animales tienen cabeza, tienen una región anterior y una región posterior. Ahora bien, las funciones orgánicas y sistema orgánico. Un animal, para poder sobrevivir en el ambiente que le corresponde, tiene que atender una serie de funciones. La función de digestión, la función de respiración, la función de excreción, la función de mantener su organismo como tal, etc. Y eso es asumido en los animales por sistemas de órganos. Sistema respiratorio, por ejemplo. Sistema digestivo. Sistema esquelético. Sistema muscular. etc. Ahora bien, no todos los animales tienen órganos y, por supuesto, sistemas de órganos. El sistema de órganos es, ¿no es cierto?, tejidos que conforman órganos, órganos que conformen un sistema. Es decir, una estructura que está relacionada
interactúa para cumplir una función específica, como el sistema digestivo, por ejemplo, que está conformado por una serie de órganos y la función específica del sistema digestivo es la digestión y la absorción. La digestión del alimento y la absorción de los nutrientes provenientes de esa digestión. Bueno, ahí tenemos nosotros las funciones que yo asumo que las han oído nombrar antes, en enseñanza media, a lo mejor en biología general. La función de ingestión, digestión, absorción y gestión de los alimentos y nutrientes está a cargo del sistema digestivo. La función de protección del cuerpo, relación entre el organismo y el ambiente, está a cargo del sistema tegumentario, la piel. La función de distribución interna de nutrientes, desechos, hormonas, gases de la respiración, sistema circulatorio. También la mantención del equilibrio hidrosalino, regulación del pH sanguíneo, eliminación de desechos metabólicos a cargo del sistema excretor. La función de reproducción o multiplicación y la transmisión de los caracteres, ¿no es cierto?, a cargo del sistema reproductor. La conducta, la relación con el medio, la integración y el control de todos los sistemas a cargo del sistema nervioso. Sistema sensorial, conducta, relación con el medio, los órganos de los sentidos conforman el sistema sensorial. El movimiento, la forma corporal, a cargo del sistema muscular. La forma corporal, el sostén del cuerpo, ejemplo, la posición bípeda nuestra, la protección, ejemplo del cerebro, el sistema esquelético. La regulación y control, desarrollo, crecimiento, la conducta, el sistema endocrino. Ya vean ustedes que el sistema endocrino tiene una función muy parecida al sistema nervioso, se complementa. ¿Ya? Y finalmente el sistema inmunológico o inmune, muy de moda ahora con el tema de la pandemia, las respuestas inmunológicas. Un ejemplo de la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pensemos que en estos momentos estábamos todos atentos a la clase, yo hablando y usted escuchando, y de repente viene un temblor fuerte, fuerte. Eso lo detecta, ¿no es cierto?, el sistema sensorial. Podemos perder el equilibrio, tiene ruido, tiene movimiento, eso va inmediatamente, casi en forma instantánea, al sistema endocrino, y el sistema endocrino larga, ¿no es cierto?, una serie de hormonas, ¿ya?, que se van al sistema muscular. Resultado, nosotros podemos salir tirando por las ventanas, si el temblor es muy fuertón, carácter de terremoto, o bien bajamos rápidamente por la escalera, ¿no es cierto? Si estamos en el segundo piso, como en mi caso, abrimos la puerta y salimos desesperados. Ahí tiene un ejemplo cotidiano, acá en Chile, de la interacción que hay entre estos tres sistemas: el sensorial, el nervioso, el endocrino. ¿Ya? Y detrás de todo esto está el instinto de sobrevivencia. Ahora voy a hacer una diferencia entre invertebrados y vertebrados. Ustedes se pueden preguntar, bueno, este curso se llama Biología de Invertebrados, y después tenemos un curso que se llama Biología de Vertebrados. ¿Cuál es la diferencia? La separación entre vertebrados e invertebrados es una separación un tanto, un tanto artificial. Son las 8:45, no voy a alcanzar a tratar esto con detalle, lo dejamos para la próxima clase, porque me carga
que se me corte el Zoom y me deje con la palabra en la boca. Así que, chiquillos y chiquillas, vamos a llegar hasta acá y que tengan un buen fin de semana. No se olviden dedicarle algo de tiempo al curso de biología de invertebrados, porque rápidamente, como la leche cuando está sobrecalentada, la espuma empieza a subir y se derrama la leche y lo retan a uno. Empieza a acumularse materia. Mucho concepto, mucho nombre, mucha palabra. Y después los puede pillar el tren. Muy bien. Entonces voy a proceder a dejar de compartir y, como dije, que tengan un buen fin de semana. Ya, Igual, profe, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.